Tenemos lo que es los ensayos mecánicos de los materiales. Las propiedades mecánicas de los materiales indican el comportamiento de un material cuando se encuentra sometido a fuerzas exteriores, como por ejemplo un estiramiento del material por una fuerza externa a él. Tenemos lo que es el ensayo de tracción, el primer ensayo mencionado. El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma, como podemos observar aquí en la imagen. La probeta de cobre durante el ensayo de tracción y acá cuando ya está fracturada. Perdón. Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. Las velocidades de deformación en un ensayo de tensión suelen ser muy pequeñas. Bueno, los pasos a seguir para que se dé este ensayo normalmente es en este orden. La probeta se coloca en forma vertical, se aplica una fuerza exterior por un extremo con velocidad lenta y constante. El cuerpo, al soportar una fuerza aplicada, trata de deformarse en el sentido de aplicación de la fuerza. La fuerza se aplica verticalmente, por ello es que se menciona que es axial. La probeta se alarga en dirección de su longitud de largo. La probeta se estirará hasta que llegue a romperse, donde llega ya el momento de fractura. Durante el ensayo se va anotando los datos de fuerza y estiramiento de la probeta. Con los datos obtenidos en el ensayo podemos hacer la gráfica llamada la curva de tensión-alargamiento, que podemos verlo en esta parte, curva de tensión y deformación, donde se tiene cuatro zonas. La, la zona elástica, la zona de fluencia, la zona plástica y la zona de extinción donde se da la fractura. Por tensión se entiende la fuerza aplicada a la probeta en cada momento, pero ojo, por cada unidad de sección. Una vez finalizado el ensayo, la muestra de ensayo rota se recoge para medir la longitud final y se compara con la longitud original o inicial para tener la elongación. Bueno, mediante las siguientes fórmulas podemos tener los datos del ensayo, lo que es la elongación, que vendría a ser la longitud final menos la inicial sobre la inicial, la reducción del área de igual manera, que vendría a ser el área inicial menos el área final sobre el área inicial. Y acá tenemos lo que es la fórmula de la tensión, que vendría a ser igual, la tensión es igual a la fuerza aplicada sobre la sección inicial. De la misma manera tenemos el alargamiento, la deformación unitaria, que vendría a ser igual a la longitud de la probeta en un momento determinado, menos la inicial. Aquí podemos ver también la probeta cuando ya está fracturada en la imagen que tenemos ahí debajo. Lo que hace ratos mencioné, la curva de tensión y deformación, como les mencioné que tiene cuatro zonas, lo que es la zona elástica, la zona de fluencia, la zona plástica y la zona de extinción. En la zona elástica se dan las deformaciones elásticas y en esta zona se cumple lo que es la ley de Hooke, que viene a ser que la tensión en la zona elástica es igual al módulo de U por el alargamiento de deformación unitaria. También tenemos lo que es la zona de fluencia, procedencia. Aparece un considerable alargamiento o fluencia del material sin el correspondiente aumento de carga, que incluso puede disminuir la carga mientras dura la fluencia y aumentar la deformación. Tenemos lo que es la zona plástica. La zona plástica que se da en la zona, los alargamientos son permanentes. Este punto de fuerza máxima es donde se determina la zona plástica, pero no se determina lo que es el punto de rotura. Y tenemos lo que es la zona de extinción, donde a partir del punto del esfuerzo último, la deformación se localiza en una zona determinada de la probeta en lugar de hacerlo en toda su longitud. Aquí en la imagen debajo podemos ver que en la zona plástica tenemos lo que es el esfuerzo último y en la zona de extinción ya tenemos lo que es el esfuerzo de fractura, donde ya se da la rotura de la probeta. ¿No? En sí, ¿qué es el ensayo de la compresión? Es el que se realiza en materiales para determinar el límite de resistencia de la compresión. En lo que se llama, en lo que es la ingeniería, se puede decir que el ensayo de compresión es un ensayo técnico, ¿no? Para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión. Mayormente eso ¿no? se aplica en lo que es lo que es hormigones, ¿no? Y lo que es metales. A partir de la unidad de construcción de determinada pieza,
que formaba parte de una máquina, de los primeros pasos será forzosamente la determinación del material con lo que será elaborada. En él se determinarán las características y propiedades mecánicas, ¿no?, necesarias para dicha pieza, para que pueda cumplir las funciones para que sea creada. Uno de los parámetros a determinar será el límite de resistencia, ¿no?, a la compresión, si es que esta pieza durará, ¿no?, el futuro funcionamiento que estará sometido a estas piezas, entonces este tipo de esfuerzo. La característica del ensayo de compresión. Este ensayo se hace sobre probetas ¿no?, elaboradas, ¿no?, de antemano, ¿no?, con el material que se requiere ensayar. Ambas bases del cilindro deben estar perfectamente paralelas, ¿no?, para que el ensayo, ¿no?, para hacer las probetas. Una de las placas fijas para evitar la distorsión no uniforme sobre las probetas. El cálculo límite de la resistencia a compresión. Se calcula dividiendo la carga máxima soportada durante la prueba entre las áreas promedio de la sección transversal determinada con el promedio de diámetro. ¿Cuál es la fórmula, ¿no?, que se utiliza para encontrar la resistencia de la compresión? 6C, que es igual al límite de resistencia de la compresión, es igual a la PC, que es el esfuerzo de ruptura de compresión en kilogramos sobre el área de transversión de la prueba en centímetros cuadrados. Bueno, en lo que es ingeniería se denomina flexión a la deformación de un elemento estructural que es de forma alargada cuando se le ejerce una fuerza perpendicular a su eje longitudinal, ¿no? Bueno, el término alargado se aplica con las dimensiones que es dominante frente a las otras. Bueno, un caso típico en lo que es ingeniería vienen a ser lo que son las vigas, que están diseñadas todas a trabajar principalmente en lo que es en flexión, ¿no? Bueno, el concepto de flexión se entiende en elementos estructurales, superficies como placas o láminas. El esfuerzo de flexión puro simple se obtiene cuando se aplica sobre un cuerpo pares de fuerzas perpendiculares a su eje longitudinal. Bueno, ahí en la figura se ve cómo es que una viga es sometida a fuerzas perpendiculares, donde un lado es móvil y uno es fijo. Y también se tiene lo que es el comportamiento de las fibras de flexión. Bueno, esto de las fibras de flexión presenta una superficie de punto llamada en el eje central, que es la fibra neutral, que tal distancia a lo largo de cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al valor antes de la deformación, ¿no? La siguiente diapositiva. ¿Qué es un ensayo de flexión? El ensayo de flexión generalmente se utiliza cuando queremos comparar la resistencia de flexión de los materiales y también así lo que es las propiedades, ¿no?, que son muy importantes para saber qué es la ductibilidad de cada material. Bueno, uno de los puntos de presión y el soporte de la muestra del ensayo se distinguen de la siguiente manera, ¿no? Ensayo de flexión en el punto 1, punto 3 y en 4 puntos, digo. Los ensayos de flexión se realizan con el objetivo de obtener información y el comportamiento de flexión del material a partir de la tensión de la flexión en un eje. Bueno, en el caso de los materiales frágiles, se determina así la resistencia a la flexión. En el caso de los materiales dúctiles, se determina los límites de fluencia, el ángulo de flexión posible y el ángulo de Young, en el caso de una deformación elástica. La siguiente diapositiva. Bueno, las cargas y condiciones en los apoyos de una viga son, por ejemplo, el diagrama cortante y el momento, ¿no? Estas dos cargas son, por ejemplo, es una carga aplicada P en una barra que ejerce una fuerza cortante y un momento flexionante, ¿no?, que es M, y la fuerza cortante P. Bueno, varían en el punto a lo largo de todo el eje, en donde se determina la cortante máxima y el momento flector máximo, que están expresados con B y M, en función a la posición de toda la longitud, que viene a ser L.
Esas funciones se trazan y se presentan por el medio de diagramas llamados diagrama cortante y momento, los valores máximos que son de B y M. Ahí se puede ver la barra que es sometida a una carga puntual donde se hace la fuerza por corte y el momento flexionante. La siguiente diapositiva. Y también hay deformación por flexión, que es el comportamiento de cualquier barra que es sometida a un momento flector, ¿no? Que es el material en la posición inferior de la barra se alarga y el material en la posición superior se comprime. En consecuencia, entre estas dos regiones existe una superficie neutra en la que las fibras longitudinales del material no experimentan un cambio de longitud. Además, todas las secciones transversales permanecen planas y perpendiculares al eje longitudinal. La siguiente diapositiva. Bueno, en esto, ¿qué es lo que es qué es la fuerza de flexión, no? O la resistencia, la flexión. Bueno, los ensayos de flexión se efectúan a materiales que son dúctiles y la ductilidad viene a ser el material de la propiedad, ¿no? Que cómo se comporta bajo una fuerza, en este caso la fuerza de flexión, ¿no? Que puede ser deformarse o romperse. Y los principales materiales que nosotros utilizamos para esta resistencia y la flexión son los materiales dúctiles, ¿no? Que es el hierro, plata, oro, cobre, aluminio, platino, plomo. Y en nuestro caso, lo que es, por ejemplo, en vigas de concreto armado, lo que son el acero, ¿no? Cuando falle. Estos materiales son que se pueden adaptar a cualquier forma factible, no obstante, cuando utilizan el ensayo en el doblado, lo más habitual que pertenezcan en la forma que sean dúctiles. La siguiente diapositiva. ¿Para qué son utilizados los ensayos de flexión? Una de las propiedades de los ensayos de flexión o tensión a la comprensión en Excel es para ver cómo es que se deforman, ¿no? Pueden ser por corte o por flexión. Como ahí se nota en los siguientes diagramas, por ejemplo, hay un fallos por corte y por torsión. Y una de esas razones de los ensayos de flexión se utilizan para ver cuál ha sido la falla de las estructuras, ¿no? Que viene a ser un análisis forense de lo que es en la ingeniería forense, ¿no? Para evaluar el comportamiento de los materiales. La siguiente diapositiva. Ya, bueno, ese es sí un ejemplo de ensayo de flexión, en donde se tuvo una viga de longitud L que fue sometida a una fuerza perpendicular, que, bueno, que consistió en un pórtico, ¿no? Para sostener el transmisor de carga vertical y una de las bases nivelada, que fungía de apoyo tanto para los especímenes como para los transductores de desplazamiento que fueron colocados, ¿no? Ambas estructuras se fijaron adecuadamente a la función rígida del laboratorio, la geometría del pórtico, a la disposición de las vigas de concreto armado y la ubicación del instrumento, como se detalla en la figura 3, ¿no? Y en la figura 2 es cómo queda la viga después del ensayo de flexión. Doy pase a mi compañero para lo que es el ensayo de torsión. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, ahora me toca el ensayo de torsión. Siguiente, por favor. Ya. El ensayo de torsión es en el que se deforma una muestra aplicándole un par torsor. También se puede aplicar este ensayo de la resistencia a soldaduras, uniones, adhesivos, etc. Las tres formas comunes que adopta el ensayo de torsión incluyen el fallo, la prueba y el funcionamiento. Los datos resultantes se utilizan para representar un diagrama de carga de formación, del que se puede obtener una serie de propiedades del material como
fluencia de corte, resistencia máxima, módulo de rigidez, resistencia, tipos de falla. Pero también podemos conocer su ángulo de torsión y la fuerza que soporta el material antes de romperse. Siguiente, por favor. Aplicación del ensayo de torsión. Las máquinas de torsión se emplean para determinar el comportamiento de materiales sometidos a carga de giro. Siguiente, por favor. Las máquinas de torsión cuentan con dos partes: unidad de carga, sitio donde se sujeta la pieza a probar, y unidad de control. Aquí se controla todas las características del ensayo, tales como la velocidad, los incrementos de par torsor, o los incrementos de par torsor. Algunas, un momentito al anterior. Las pruebas más importantes que podemos realizar con esta máquina son las de esfuerzos residuales. Esta prueba se utiliza para medir los esfuerzos que surgen en el cambio de volumen del material. Y también la prueba de torsión, que es donde se sujeta una barra por un extremo y se le aplica un giro justamente en el extremo opuesto. Ahora sí, siguiente. Ensayo de torsión. En la primera figura vemos la medición del largo y diámetro de probeta antes de instalación en el equipo. Antes de comenzar a realizar la prueba de ensayo, se debe tomar las respectivas medidas dimensionales de las probetas, como es la longitud o el diámetro de la probeta. Este procedimiento lo realizamos un instrumento de medición denominado el calibrador. En la segunda hacemos la instalación de probeta en las mordazas. Aquí le podemos, con un marcador, hacer una línea a lo largo de la sección cilíndrica, esto con el fin de poder visualizar de manera más fácil la deformación de la probeta de torsión. El 3, puesta en cero el equipo. Debemos calibrar el tacómetro de revoluciones a cero y el medidor de torque, seleccionando este último las unidades del sistema internacional. Sí. La prueba, bueno, en la primera imagen vemos al operador manipulando la máquina, y en el segundo nos marca la fuerza del tacómetro que ejerce sobre la probeta hasta la rotura del material. Después de la rotura hacemos la medición del diámetro y el largo del material para sus análisis respectivos. Con este ensayo se busca determinar la resistencia máxima del material a torcer y el límite que marca de la zona elástica y la zona plástica. Gracias. Continúa mi compañero. Profesor, compañeros, voy a exponer sobre ensayo de resistencia al corte. Mi nombre es Manuel Trevejo. Sumamente importante para un ingeniero civil porque a través de ella, de los ensayos que vamos a realizar, se podrá determinar cosas sumamente importantes para el proceso constructivo. A ver, conceptos fundamentales. Este PPT más que todo es tema del concepto, ¿no? De la resistencia al esfuerzo cortante. Los suelos, como cualquier material bajo ciertas soluciones, se comportarán como un material elástico, pero con muchas veces tendrá deformaciones mayores de las normales, por lo que será un factor predominante el considerar la plasticidad del suelo. El suelo puede presentar diversos tipos de fallas, tales como desgregamiento, deslizamiento de líneas de rótula o fluencia plástica. La resistencia al esfuerzo cortante está representada por la ecuación Coulomb. Acá más abajo vemos la ecuación de Coulomb, ¿no?
la resistencia del corte del suelo, la cohesión del suelo, esfuerzo normal, interregular, ángulo de fricción interna del suelo. Voy a pasar el siguiente PPT, por favor, compañera. El historial, ¿no?, del círculo de estrés de Mohr para los suelos, más que todo la parte historial del Otto Mohr, un científico alemán, ¿no?, y dio, ¿no?, un método gráfico para determinar la tensión de un plano inclinado por los principales planos, ¿no? Acá en el recuadro vemos, pues, el plan de Mohr para los suelos, ¿no?, cómo determina. El siguiente, por favor, compañera. Acá vemos, por ejemplo, diferentes tipos de ensayos de corte y condiciones de drenaje, ¿no? Es que todo el tema de ensayo en corte directo en el laboratorio. Como se podrá apreciar, ¿no? Se generan las siguientes pruebas, se utilizan para medir la resistencia al corte del suelo. Ensayo de corte directo, ensayo de comprensión triaxial, ensayo de comprensión no confinada y ensayo de corte de paleta. Acá vemos en la gráfica, ¿no? Vemos el esfuerzo que trabaja horizontal, ¿no? El esfuerzo normal, la caja metálica, ¿no?, cuya medida es 60-60, 50 milímetros, 60 por 60 por 50 milímetros, ¿no? Y acá vemos el esfuerzo horizontal también, desplazamiento, el esfuerzo. Acá la prueba de laboratorio con la experiencia resultada en el plan indicado, ¿no? Abajo vemos también que la máquina a través de una prueba hidráulica, digamos, ¿no? Que se hace la prueba del ensayo. El siguiente, por favor, compañera. Este es el ensayo directo del suelo. Herramienta o aparato, ¿no?, que determina la prueba que se lleva una muestra en el suelo. Es una caja de corte que divide dos mitades a lo largo del plano horizontal. Como decía, el tamaño de la caja corte, ¿no?, es de 60 por 60 por 50 milímetros. La caja se divide horizontalmente de modo que el plano divisorio pasa por el centro, ¿no? Las dos mitades se mantienen juntos mediante pasadores de bloque. La caja también está provisto de placas de agarre, planas o perforadas según condiciones de la prueba, ¿no? Las pruebas tomadas como muestra, ¿no?, según tamaño, ¿no? Puede ser 60 por 60 por 25. Las pruebas que se realiza es para conocer los ángulos de fricción, los diferentes tipos de suelo. Asimismo se comprueba, ¿no?, la resistencia de esfuerzos portantes, la fatiga de un suelo. Siguiente, por favor, compañera. Bueno, este es el ensayo de corte, ¿no? Bueno, con diferente máquina, digamos, ¿no? Presentación de los resultados, ¿no? Acá se ve el estrés, la curva de formación sobre la falla, círculo de Mohr, ¿no? Bueno, del alemán, ¿no? Ventajas de preparación de muestra es fácil, ¿no? Como el grosor de la muestra es muy inferior, el drenaje es el más rápido, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que dura para sacar muestras, por ejemplo, es de acuerdo al material, ¿no? Digamos, por ejemplo, material arenosa, material limosa, las muestras seleccionadas solo demoran 1 a 2 horas, pero, por ejemplo, material arcillosa demora, pues, a 12 a 24 horas, ¿no?, para sacar los resultados ¿no?, en este caso, en el laboratorio. El siguiente, por favor, compañera. Bueno, esto ya creo que ya habíamos visto. Pásalo, por favor, el ensayo axial del suelo cohesión. Bueno, este es ensayo de comprensión no confinada en el suelo, ¿no? Prueba de esta es una máquina que realmente casi ya no se utiliza actualmente. Ya, pero sí, hace muchos años sí se utilizaba, pero ya ahora se utiliza las máquinas más modernas, ¿no? Paso, por favor, compañera.
Este es el ensayo de rigidez, ¿no? De mecánica ultrasonido. Antes quiero, por ejemplo, el tema del reto. Siempre un ingeniero estructurista o especialista de estructuras tiene que tener bastante conocimiento sobre el ensayo de corte para que conozca, ¿no?, las características del suelo en cuanto a la resistencia o a este triángulo de fricción para evitar posibles desplazamientos de suelos o asentamiento de suelos, ¿no? Cuando los dos transductores se ubican en los extremos de un elemento de concreto, el medio por el que viaja la onda ultrasónica será la matriz cementicia, la cual impedirá o permitirá que la onda ultrasónica viaje libremente, o por el contrario, viaje de manera tortuosa desde un transductor a otro. Al final, la respuesta obtenida será el tiempo de propagación de una onda en un medio determinado. Este instrumento se utiliza en investigación y evaluaciones patológicas para determinar la uniformidad del concreto en un elemento, detectar grietas y estimar su tamaño aproximado. También medir los cambios en las propiedades del concreto a través del tiempo, correlacionar la velocidad de pulso con la resistencia mecánica del concreto como una medida de calidad del mismo, y determinar el módulo de elasticidad y el módulo dinámico de Poisson. En este video explicaremos cómo estimar la resistencia del concreto. Antes de realizar cualquier medición con el instrumento ultrasónico, debemos verificar la calibración del equipo con ayuda de la barra de referencia, a la cual se le conoce el tiempo que tarda el pulso ultrasónico bajo una frecuencia sónica en recorrerla. Tanto para verificar la calibración como para realizar los ensayos sobre el concreto, los transductores deben quedar bien acoplados sobre la superficie, de modo que podamos evitar demoras o errores en las lecturas por las vibraciones involuntarias de las manos. Para eso utilizamos el gel recomendado por el fabricante, o en su defecto también es válido usar como medio de acople la vaselina, grasa, jabón blando o una pasta de glicerol. Debe aplicarse una capa pequeña, apenas suficiente para garantizar la adherencia. Una vez hayamos comprobado la calibración del equipo, procederemos a realizar las mediciones sobre el concreto. Siempre que sea posible debemos realizar mediciones directas, ya que la precisión de la medición depende solamente de la exactitud con la que se mida la longitud de la trayectoria. En caso de no ser posible, realizaremos mediciones semidirectas, donde será necesario calcular la trayectoria por medio del teorema de Pitágoras. Esto implica una reducción en la exactitud de la medición de longitud. La medición indirecta o de superficie debe usarse cuando solo una cara del elemento de concreto sea accesible y pretendamos estimar su resistencia. Este tipo de medición es necesaria para otras aplicaciones, pero en nuestro caso solo deberíamos usarla como último recurso, ya que la información proporcionada estaría estrechamente ligada a la superficie.